김정은 동지께서는 세르게이 쇼이구 동지와 세르게이 쇼이구 동지는 Shoigu, compra, compra, compra. Shoigu, compra, compra armamento, compra. ¿En qué podría ayudar Corea del Norte a Rusia? Si Rusia pues es uno de los ejércitos, si no el más preparado y el más modernizado. Esto es lo mejor de lo mejor. Pues no. Yo creo que lo que va a suceder es que ahora en otoño-invierno los norteamericanos harán una propuesta a los rusos. Estas tropas se podrían ir del lado ruso para combatir a los ucranianos. Estas armas se podrían ir del lado ruso para combatir a los ucranianos. Son armas y soldados de Corea del Norte. Y Rusia estuvo ahí, en la exhibición militar más potente que ha hecho Corea del Norte. El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, el máximo militar ruso, se posó junto a Kim Jong-un para observar el poderío de los norcoreanos. Desde hace tiempo, Kim Jong-un viene mostrando el músculo de sus soldados con entrenamientos impresionantes de artes marciales. También ha estrenado nuevos misiles. Todo para celebrar que hace 70 años se terminaron las hostilidades bélicas con Corea del Sur. En el desfile, el máximo militar ruso enviado por Putin incluso hizo cara de admiración al ver pasar el armamento de Corea del Norte. ¿Por qué este acercamiento tan estrecho entre Rusia y Corea del Norte? Analicemos. ¿Te imaginas a Rusia y Corea del Norte unidos contra Ucrania?
o incluso Rusia con Corea del Norte para enfrentar a Estados Unidos. Tenemos informes de que hay un coqueteo por ahí y también vamos a analizar una especie de rumor que está circulando por el mundo, y para ello tenemos un excelente analista, experto en seguridad, que nos va a orientar mucho. Soy Roberto de la Madrid y esto es, como siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Está con nosotros Fernando Moragón. Él es un experto, pero fíjese usted nada más, o fíjate tú nada más que nos ves. Es muy importante en los analistas y en los intelectuales no solo su profundidad para investigar en las fuentes, sino el estar ahí, el estar en los hechos, el estar en diferentes países, observar, escuchar, ver lo que pasa en el territorio que no es el suyo. Y eso es muy importante porque entonces la información cambia, si no radicalmente, cambia de una forma enriquecedora, y eso hace mucho Fernando Moragón. Fernando, te agradecemos mucho, el público, Detrás de la Razón, todos que estés aquí, porque has recorrido mucho y has visto mucho y además sabes mucho más. Y gracias, un abrazo, hermano Fernando. Y lo sabes que no es por nada religioso, sino es por toda esa hermandad que pues nos une a todos los analistas y a todos los colaboradores de Detrás de la Razón, de estar siempre molestando y denunciando a las élites, ya sea corporativas o gubernamentales. Gracias, Fernando. Y bueno, pues, ¿qué hay de esto? ¿Qué coqueteo, qué en apoyo a Rusia, qué podría estar haciendo Corea del Norte? ¿Y por qué hay esa especie de coqueteo? Los vimos ahí, el máximo pues directivo del ejército, el ministro acudió a Corea del Norte, el ministro ruso acudió a Corea del Norte a observar pues un desfile sin precedentes. Te escuchamos, Fernando. Hola, Roberto, pues como siempre encantado de estar contigo. Gracias. Y con tus televidentes. Son tuyos también. Y nada, bueno, pues ahora os iré contando algunas cosas. Yo empezaría con una cosa que me hizo mucha gracia, que es que en un foro de estos y tal, era un foro prorruso en concreto, y entonces cuando estaba de visita el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, allí en Corea del Norte, bueno, aparte de participar en reuniones y tal, pues sí, hubo un momento en que fue a una especie de exposición de armamento de Corea del Norte, ¿no?, allí con Kim Jong-un y tal. Entonces en el foro le ponían, eran prorrusos, claro, y le ponían: Shoigu, compra, compra, compra. Shoigu, compra armamento, compra. Entonces, bueno, a ver, me hizo gracia, ¿no?, lo de Shoigu, compra. Es decir, porque era una exposición de armamento y tal. Y bueno, pues, a ver, efectivamente, yo creo que esa visita evidentemente tenía un pretexto, ¿no? Pero que fue mucho más que ir a la celebración de, me parece que era el 70 aniversario de, era el 70 del final de la guerra de Corea, ¿no? Me parece que era. Entonces, bueno, estuvieron hablando de muchos temas y se supone que también de la colaboración entre Corea del Norte y Rusia. Un tema que viene de largo, o sea, que no es una cosa que digan, no, es que ahora con la guerra de Ucrania y tal. Yo he podido asistir en vivo y en directo, por ejemplo, en los foros económicos que se celebran en Vladivostok, como se hablaba durante mucho tiempo de la posibilidad de conectar a través de Corea del Norte Rusia con Corea del Sur, primero trazando una vía férrea, un ferrocarril, y luego llevando un gasoducto. Fíjate, para Corea del Sur, lo bien que le vendría que un gasoducto desde Rusia directamente, atravesando Corea del Norte, les llegara directamente y no tener que comprar gas natural licuado, que es mucho más caro, por ejemplo. Te quiero decir que todo este tipo de cosas ya estaban hace tiempo. Ahora bien, los coreanos, mejor dicho, los de Corea del Norte, se pronunciaron desde el principio claramente en apoyo de Rusia y, digamos, machacando a los norteamericanos, etcétera.
sea, que en esto no hay que descartar que en el futuro se vayan, digamos, estrechando ciertas alianzas, como toda alianza de conveniencia, porque si no, no te alías, es decir, pero, bueno, pues Corea del Norte está claro dónde va a estar, con China, con Rusia, con Irán, por ejemplo. Sí, se están conformando, ya digo, una serie de elementos que son más activos en la lucha contra la hegemonía del mundo occidental y de Estados Unidos en concreto. Y bueno, pues eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Oye, Fernando, sí. Yo así a primera instancia, ¿en qué podría ayudar Corea del Norte a Rusia si Rusia pues es uno de los ejércitos, si no el más preparado y el más modernizado y con una capacidad militar pues impresionante y con los últimos avances en misiles hipersónicos y de hecho pues sería como al revés, ¿no? Que Rusia le ayude, le transfiera tecnología, le ayude a construir armas, le ayude con los conocimientos de inteligencia, de logística militar. ¿Cómo Corea del Norte le podría ayudar a Rusia? Pues esto estamos especulando, claro, pero de muchas maneras. Es que una de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es de que si bien lo de tener armas de última tecnología está muy bien, ¿no? Y de hecho, son esas armas de última tecnología, como las armas hipersónicas, que la tienen los rusos y que no la tienen los norteamericanos, los que marcan la diferencia, sobre todo en el ámbito nuclear. Pero bueno, en fin, que eso está muy bien y hay que tenerlo, pero que no hay que despreciar las, digamos, las armas de baja tecnología, ¿no? Acordémonos del modesto Shahin 136, el dron kamikaze producido por Irán y luego vendido a Rusia y ya en producción en Rusia con el nombre de Geranio 2. Bueno, pues esto que es un modesto armamento, es casi una V1, que encima ni siquiera lleva motor a reacción, que lleva un motor a hélice, pero tiene la ventaja de que es pequeño, de que vuela muy bajo, por lo cual es difícil de detectar por los radares y sobre todo es muy barato. Quiero decir, cuando un Shahin de estos, es decir, se carga, por ejemplo, un S-300 de los ucranianos, es decir, la diferencia de precios es abismal. Cada misil S-300 puede valer 1 millón, es decir, bueno, o el equivalente norteamericano, el Patriot sería 1 millón, no, más de $1 millón, es decir, por algo que te está costando $30.000. Es decir, ojo, porque estamos redescubriendo que una de las cosas que siempre ha caído Estados Unidos es en la trampa la hipertecnologización de las cosas. O sea, si algo es hipertecnológico, es lo último de lo último, lleva 14 láseres, 15 no sé qué es y tal, esto es lo mejor de lo mejor. Pues no. En fin. Hay ciertas cosas que siguen manteniéndose útiles. Pongo un ejemplo muy tonto, un cuchillo, como los que tenemos para comer o para la cocina y tal. Bueno, pues esto, desde que se inventó el hierro, vamos, tal, y luego el acero, pues siguen siendo básicamente lo mismo y siguen siendo útiles. Y no hace falta ponerle al cuchillo pues un dispositivo que lo lleve teledirigido desde un GPS que a su vez... Claro, no, de verdad, ¿no? Es decir, pues yo casi que es que es más fácil esto, o sea, coger el cuchillo, cortarlo, que montar aquí un lío de estos que además es carísimo. Entonces, esto se está descubriendo y los rusos lo han asimilado rápidamente y lo que están haciendo además es, como se produce en todas las guerras, empezar, una vez que el enemigo empieza a sacar cosas, tú, y hacer con determinado armamento y determinados movimientos, tú aprendes y empiezas a construir elementos o armamento para destruir ese tipo de armamento, con lo cual lo que estamos viendo es que Rusia está renovándose y está aportando nuevas tecnologías muy rápidamente, que antes o no tenía o tenía muy, muy escasamente. Y ¿qué podía aportar Corea del Norte? Bueno, hay que decir que Corea del Norte ya está en Ucrania. Es decir, ¿sí? Lo que pasa es que no está como... Sí, lo que nos pasa es que no está como la gente se lo piensa. Es decir, la gente siempre dice, ¡oh, están aquí 100.000 tropas de Corea del Norte! Aquí camufladas, no sé cómo se camuflarían a 100.000 coreanos del norte. Pero bueno, es decir, aquí camufladas entre las tropas ucranianas. No.
A ver, y esto es público, quiere decir que no es ningún secreto. Hay ingenieros y arquitectos y trabajadores de Corea del Norte trabajando en la reconstrucción de Mariupol. Es decir, en las casas nuevas que se están haciendo, y esto no es secreto, quiero decir, que se puede encontrar y el gobierno ruso lo ha reconocido. Es decir, sí, están allí colaborando, pues se ofrecieron a reconstruir casas, edificios y todo este tipo de cosas, infraestructuras, o sea, que eso sí, pero sobre todo hombres. Claro. Es decir, el ejército ruso tiene un problema fundamental, que es que necesita más soldados. Y los rusos son muy conscientes de que eso tiene sus ventajas, pero tiene sus inconvenientes. El inconveniente es la demografía. Es decir, en Rusia, que tiene unos 146 millones de habitantes, más o menos, pues también tiene ya tasas de natalidad bajas, y sobre todo, lo que no quiere hacer es hacer lo que está haciendo Ucrania, sacrificar su juventud. Es decir, no olvidemos que estos que están ahora estudiando en las universidades son los futuros ingenieros, los futuros médicos, los futuros profesores, arquitectos, lo que sea. Si los mandas al frente, te has quedado sin ellos. Y eso lo ha cuidado mucho Rusia desde el principio. De hecho, si tú eres universitario, no vas a ir al ejército, ¿no? Por el momento. Es decir, vas a seguir estudiando tu carrera y tal. Y cuando se hizo la movilización el año pasado, de los, según se cuenta, 300.000 hombres, fundamentalmente se tiró de reservistas, es decir, de gente que había hecho ya el servicio militar, bien como reclutas o bien como soldados contratados, y fue de esa gente de la que más se utilizó. Oye, hay un rumor, ajá. que es más que un rumor, porque ya han salido leyes que van en esa dirección, de que seguramente este otoño, septiembre, octubre, noviembre, a saber, otoño-invierno, habrá una nueva leva, habrá un nuevo reclutamiento en Rusia, y se habla de que podría llegar hasta los 500.000 hombres. Dios. Esto no lo puedo afirmar, pero digamos que tiene un altísimo tanto por ciento de que se produzca. Porque es el problema que han tenido siempre los rusos. Es decir, ahora están en una posición muy cómoda porque están defendiendo, básicamente. Es decir, están defendiendo a lo largo de una línea del frente que debe andar por los 900 kilómetros, que es una cosa de locos, es decir, porque es enorme, una línea de frente así. Tenemos, por un lado, si vamos recorriendo desde la parte de Gerson, Zaporizhia, pues están con la famosa ofensiva de primavera-verano de los ucranianos, que ha sido un absoluto fracaso, pero fracaso estrepitoso. Es decir, ni siquiera lo han disimulado sus aliados occidentales, que han puesto malas caras, diciendo, a ver cómo vendemos esto. Es decir, porque aquí no hay nada que vender. De hecho, luego te lo puedo mandar, si coges un mapa de los avances que han hecho en el sector de Zaporizhia, las fuerzas ucranianas, es insignificante, ni siquiera han llegado todavía a la primera línea. Ojo, estamos hablando de que llevan 2 meses y medio para hacer que lo que sería la zona, digamos, de contacto entre tropas rusas y ucranianas, esa zona gris, donde se han puesto algunas fortificaciones y sobre todo en algunos pueblos como zona de primer contacto, es decir, para tener un poco la medida del enemigo cuando ataca, pues todavía no han pasado de ahí. Es decir, que es que no han llegado a la primera línea. Es decir, que, ojo, y el tiempo se acaba, porque como sabéis, y como pasó el año pasado, hacia octubre más o menos, depende de cómo toque cada año, empiezan las lluvias torrenciales en Ucrania, se monta unos barrizales absolutamente espectaculares, y a partir de ahí, nada. Ni Leopard ni nada. Es decir, no se puede andar. Bueno, yo he visto imágenes del año pasado de tanques hundidos en el barro hasta la torreta. Hasta la torreta. O sea, imposible, impracticable. No se puede andar. Y a los soldados, pues hundidos hasta aquí, hasta la mitad del cuerpo, en el barro. Es decir, imposible. Con lo cual ahí habrá una ralentización de las operaciones, porque no queda más remedio. Y bueno, oye, lo que está pasando es... Sí, dime. Oye, Fernando, Yo sabes que me enrollo.
Sí. No, al revés, no, al revés. Disculpa que te interrumpa. Primero, como siempre, felicitarte porque es una delicia, así lo digo, delicia, es una delicia conversar Gracias. contigo, platicar contigo, porque además lo caracterizas también y le das el tono de inteligencia, siempre te lo he dicho, de inteligencia y además de ironía. Entonces uno queda, pero bien, además de que ilustrado, queda uno que dices, qué bárbaro. Y justo cuando estabas diciendo, me imaginé que aquí en México se llaman resorteras, no sé cómo en España se llaman horquetas, que pues es así con ligas, ¿no? Entonces, igual, pues estas no van a competir contra los misiles, pero sí le pueden dar en la cabeza al que maneja los misiles, le sale mucho más barato, ¿no? Es un chiste. Oye, pero lo que no es un chiste es, escuchando lo que dices de que a Rusia le hace falta tropa, y viendo que pues en Corea del Norte hay mucha tropa, y viendo que Kim Jong-un, ahí veíamos en los videos, desde hace ya unos años ha estado promocionando videoclips, en donde sus fuerzas o fuerzas especiales pues son tan fuertes que agarran con un mazo y le rompen pues concreto, cemento a través de pegar el mazo al brazo, y el brazo rompe el concreto y cosas así, pues extravagantes que muestran la fuerza y la preparación de los soldados de Corea del Norte. Viendo esto y contemplando lo que tú estás diciendo, ¿hay posibilidad de que si no ahora, en los próximos meses, Putin acepte o llame tropas coreanas, norcoreanas, para que pues ayuden en las trincheras ahí contra Ucrania? Poder podría ser. Yo creo que no va a hacer falta. ¿Por qué? Porque, es decir, es que fíjate cómo los medios occidentales suelen dan una visión absolutamente torcida de la realidad. A ver, ahora mismo quien está en problemas es Ucrania y la OTAN, no Rusia. Me explico. Es decir, ha habido una ofensiva proclamada a los cuatro vientos de primavera-verano sobre Zaporozhia, que es un desastre, que no han logrado avanzar nada. O sea, lo que han avanzado es lo que tenían que haber avanzado la primera semana, y llevan 2 meses y medio ahí estancados. Y encima los rusos arriba, en el norte, en Kharkov, en la zona de en torno a Kupiansk, están poco a poco avanzando hacia la misma ciudad de Kupiansk y a la zona de Kharkov. Con lo cual, esto está obligando incluso a desviar fuerzas hacia el norte, porque si no, tendrían bastantes más problemas. Los ucranianos están ya metiendo todas las reservas que tenían adiestradas en Occidente. Los famosos Challenger 2 británicos, pues ya están por ahí. Ya hemos visto a los Strykers, es decir, que estaban también en esas tropas de reserva. Los Strykers son un vehículo blindado de infantería norteamericano, pues, y también los hemos visto ya destruidos. Quiero decir, o sea, que se los han cepillado, que los han destrozado. Entonces, yo creo que ahora Rusia está en una posición de ventaja. Ahora quien le toca mover ficha es a la OTAN y a Estados Unidos. Porque no olvidemos, el señor Biden tiene unas elecciones el año que viene. Y tú fíjate, no sé si lo harán o no, pero tú fíjate el siguiente escenario. Los rusos a la defensiva, con una logística buena porque no tienen que ir muy lejos. Es decir, con una posición confortable, presionando las líneas de los ucranianos y matando ucranianos. Se habla de que han podido perder en esta ofensiva desastrosa. Los ucranianos han podido tener más de 20.000 bajas. Es decir, y desgastando al ejército ucraniano. Que hacen efectivamente, como parece ser, hacen esa leva, llevan otros 500.000, con lo cual ya tienen un número enorme, superan el número a los ucranianos. Y el año siguiente, en el 2024, en la primavera-verano, cuando están las primarias y tal, al final de las primarias, o incluso cuando ya esté elegido Biden por el Partido Demócrata, suponiendo que le elijan, que esa es otra. Es decir, que esa es otra historia. Pero bueno, llega y hacen los rusos una ofensiva sobre Ucrania demoledora. Menudo regalito que le hacen a Biden. Es decir, y entonces tiene que salir Biden justificando la derrota de Ucrania. Ríete tú de las famosas imágenes de la salida bochornosa y vergonzosa de los norteamericanos de Afganistán en Kabul. Una tontería. Es decir, imagínate que los rusos le hacen ese regalo. Una derrota masiva con una ofensiva tremenda sobre el ejército ucraniano
al señor Biden ahí como regalo para su campaña electoral. Es un regalo muy envenenado. Es decir, o sea que a lo mejor lo hacen, ¿eh? Quiero decir que no tienen prisa. Ahora mismo Rusia no tiene especial prisa y quien sí tiene prisa es Ucrania, que ve que va perdiendo y que no sabe ya cómo hacer para darle la vuelta a esto. Occidente, que está viendo que esta guerra, ya lo sabían, esta guerra está perdida. Y sobre todo Estados Unidos, que está viendo que tiene unas elecciones el año que viene y que puede llegar con una guerra perdida o perdiéndola a las elecciones. De ahí que haya un cambio de discurso en los medios occidentales, ¿no? Y en ciertos políticos y tal. Aquí ya se empieza a decir aquello de, hombre, es que, a ver, no, sí, hombre, Zelensky y tal, muy heroico él y tal, unas camisetas estupendas que lleva, de una marca estupenda y tal, lo que sea, pero se ha equivocado, se ha equivocado. Y, a ver, muy demócrata pues tampoco es, porque ha prohibido los partidos políticos y tal, y hombre, en fin, el tema militares lo ha hecho mal, no lo ha hecho bien. O sea, ya estamos justificando el que el problema no hemos sido nosotros, que los occidentales, Estados Unidos y la Unión Europea generosamente hemos dado financiación, armamento, todo, lo hemos dado todo. Es que los ucranianos no han sabido gestionarlo ni utilizarlo. Es decir, la culpa para Ucrania. Y empezamos a lavarnos la cara, ¿no? Es decir, para justificar una derrota que va a venir. Y ya estamos diciendo, hombre, no, nosotros si hubiéramos sido nosotros, hubiera sido otra cosa, pero es que estos ucranianos no saben. Y además, sí, nazis hay, ya lo reconocen, ya hay nazis en Ucrania. Sí, ya los medios occidentales dicen, hombre, no son muchos y tal, pero, hombre, sí, a verlos haylos. Es decir, sí hay nazis y tal. Entonces, bueno, pues ya van preparando el escenario para unas posibles negociaciones. Luego, si quieres, hablamos de eso. Oye, y como premio a los europeos, en tu caso español, pues te suben al doble el aceite de oliva, ¿no? Siendo productores, imagínate. Sí. Una pregunta que se me hace muy curiosa. A ver, ya dos preguntas más para ya no quitarte mucho el tiempo. Una pregunta es, hay una escena por ahí que estaba viendo en cámara lenta, donde está el ministro Shoigu, que es el máximo del ejército de Rusia, con Kim Jong-un viendo el desfile en donde pasan las novedosas, porque son nuevas creo, cabezas nucleares o misiles que está estrenando también Kim Jong-un, y entonces a través de su traductor le dice no sé qué cosa, y el ministro ruso pues levanta la cara y se admira y le hace como fiestas a Kim Jong-un, a decir, ¿Rusia tendrá algo que sorprenderse de la capacidad militar, tecnológica, nuclear de Corea del Norte? Esa es una. Te pregunto, Fernando. Sí. Y dos, ¿cómo lo va a tomar esto China, por ejemplo? Porque pues el hijo menor siempre ha sido Corea del Norte para los chinos, ¿no? Y que esté coqueteando un poquito con Rusia, ¿lo va a tomar bien? Sí, bravo, viva, o como que... porque bueno, en todos lados ya sabes que hay recelos y resentimientos, o se lo va a tomar bien simplemente porque pues se están uniendo contra el eje imperialista de Estados Unidos. No lo sé, explícamelo. Yo creo que, a ver, yo creo que se lo toman bien. De hecho, ahora mismo, es decir, aunque efectivamente rusos y chinos históricamente no se han llevado bien, para que no vamos a engañar, es así, es decir, sí que en el contexto en que están ahora son aliados por la fuerza, es decir, y China no tendría ningún problema, yo creo, que si en algún momento tiene que participar Corea del Norte, participara. No creo que pusieran impedimentos. De hecho, fíjate que llevan, pero ambas uno detrás de otro, haciendo maniobras navales China y Rusia conjuntas prácticamente todo el mes. Es decir, terminan unas, empiezan otras, y algunas de ellas muy significativas porque saliendo al Pacífico y llegando en aguas internacionales, pero muy cerquita de la zona norteamericana, diciendo, no, estamos en aguas internacionales, pero que sepáis que si queremos, llegamos. Es decir, y conjuntamente. Con lo cual, cuando estaba en China, los chinos lo tienen claro. Los chinos tienen claro que en algún momento Estados Unidos, y no estamos hablando de 20 años, estamos hablando de pocos años, va a provocar una guerra contra ellos. Intentará que sea una guerra proxy. A mí me contaban, por otro lado, un amigo que tengo en Taiwán, de que cada vez los taiwaneses piensan que más que Taiwán como ariete, se puede utilizar
un conflicto, por ejemplo, en el mar del sur de la China con Filipinas, es decir, donde hay también tensiones, y con Japón. Por ejemplo, con la Senkaku de Diaoyu. Pretextos hay muchos, además. Los norteamericanos sabes que se los inventan sin ningún problema, en estos son muy creativos. Y me contaban algo, sí, y me contaban algo los chinos muy interesante que es aplicable también, yo creo que a Corea del Norte en este sentido. Cuando estabas todas estas acusaciones que están haciendo los medios de comunicación, llevan un montón de tiempo, es que los chinos le van a vender armas a los rusos en el futuro. Y bueno, si es en el futuro, ¿cómo lo sabéis? Es decir, tienen una bola de adivinar. Bueno, pues sí, esta campaña que hubo de que los chinos, que le van a vender armas, que le venden armas. Lo que me decían los chinos a mí cuando estuve en China el mes pasado. Que no. Quiero decir, a ver, lo que le vendemos, y es verdad que eso lo puedes usar en lo que te dé la gana, es chips. Muchos microchips. Montones de microchips. Eso, lo pones en una lavadora o lo pones, depende del tipo de microchip, o lo pones en un tanque. Es decir, lo que hagan los rusos. Pero bueno, luego me decían, drones civiles. Es verdad que un dron civil lo puedes transformar muy fácilmente en un dron militar. Pero se lo venden, son tecnologías de doble uso que hay a montones. Y eso lo reconocen. Pero luego me decían una cosa más importante. Dice, es que estos occidentales no se enteran, efectivamente. Si lo importante que le vendemos a Rusia no es armamento, es decir, los rusos ahora mismo tienen suficiente armamento, están produciendo del orden, este año van a producir del orden de unos 1.000 tanques. Es decir, eso Estados Unidos no lo hace ahora mismo ni borracho, es decir, ni loco. Es decir, entonces, no tienen problemas de ese tipo. Esto es una cosa que se han inventado los occidentales. Lo que le estamos suministrando, me decían, cogían una Coca-Cola, lo que fuera y tal, es decir, cualquier producto, es esto. Es decir, todo tipo de bienes de consumo para que lleguen a su mercado. Esa es la clave de China. China les está suministrando todo tipo de bienes de consumo, que bien sea porque, bueno, por todo el tema de las sanciones económicas y demás, no les llegan. O les costaría que llegaran. Como China además tiene acuerdos. Por ejemplo, me comentaban el tema de Coca-Cola, por decir una cosa que todo el mundo conoce. Coca-Cola China es una empresa distinta de Coca-Cola Estados Unidos o internacional, porque así se estableció desde el principio. Con lo cual, si Coca-Cola China vende Coca-Cola a Rusia, y eso que la Coca-Cola no es un producto sancionado, es decir, no se podría sancionar, porque es una empresa china, claro, aunque sea Coca-Cola. Es decir, y eso, me decían los chinos, eso es la clave, o una de las claves. Les estamos proveyendo de todo lo que les hace falta de bienes de consumo. Nos empeñamos aquí en Occidente con armas. Y, no, hombre, no. Si ahora mismo el complejo tecnológico militar ruso tiene una capacidad de producción de armamento y la ha demostrado una industria de guerra muy superior a la occidental. No han tenido problemas de armamento. Es decir, o sea, que no tiene mucho sentido. Si lo tuvieran... Por ejemplo, sí, Corea del Norte, otra cosa que les podía proporcionar es munición, que es algo relativamente que tampoco requiere una tecnología extraordinaria, ¿no? Es decir, pero es eso. Es decir, es que a veces aquí bueno, como nos cuentan una película totalmente falsa, y bueno, y como ya lo sabes, los norteamericanos no hacen más que abrir frente ya uno detrás de otro, pero que se tenga claro que ahora mismo quien tiene problemas es Ucrania. Quien tiene problemas es la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos, que no saben cómo salir del lío en que se han metido. Estados Unidos al menos lo tiene amortizado. ¿Por qué? Porque ha ganado muchas cosas. Está desindustrializando Europa, los capitales se van a Estados Unidos, los capitales europeos se van a Estados Unidos, nos está vendiendo gas natural licuado a mansalva a unos precios estratosféricos, o sea, enormes. Ahora nos está vendiendo armamento porque como le hemos mandado la chatarra que teníamos a los ucranianos, pues ahora nos están mandando armamento que en algunos casos es igual de chatarra, pero carísimo. Claro, entonces están contentos, quiero decir, han hecho el agosto, nunca mejor dicho. Es decir, ellos han amortizado la guerra. Y a los ucranianos les importa un pimiento. Claro, oye, Fernando, ¿y es un rumor, es una payasada o puede ser que los ucranianos también estén utilizando armas norcoreanas? Pues mira, es decir, a ver, una cosa es que los norcoreanos se la vendan, otra cosa es que en el mercado internacional, a ver, el armamento puede acabar en cualquier lado. De hecho, una de las cosas que hasta los norteamericanos se quejan
es que, como todo el mundo sabe, Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo y específicamente en el tema de armas siempre lo ha sido. Desde la desaparición de la Unión Soviética, cuando se hace independiente, empezaron a vender en el mercado negro pues todo. De hecho, a China le vendieron un portaaviones oxidado que luego los chinos rehicieron y que se llama Leonin. Es decir, o sea, una cosa tremenda. Bueno, pues en ese mercado negro los norteamericanos han tenido que reconocer, y los europeos también, pero bueno, que es que está llegando armamento a todas las partes del mundo. Es el mercado negro de armamentos. Entre otras cosas, a México. Es que han visto que varios cárteles de estos de la droga tienen armas que se vendieron que se dieron a los ucranianos o se vendieron. Y dicen, ¿esto cómo ha llegado aquí? Es decir, bueno, pues se están encontrando armas por todos los lados. Además, claro, entonces dicen, bueno, pues en ese mercado internacional de armas negro que existe en el mundo, pues puedes encontrar de todo. Y seguramente podrás encontrar armas norcoreanas, pero vamos, más allá de eso no creo que estén facilitándole nada, pero tampoco pasaría nada. Es decir, no nos engañemos. A ver, esto no es como un tema de fútbol, ¿no? Es decir, que yo soy de tal equipo y ya está. Y este al lado mío, como también es de mi equipo, es un tío estupendo, aunque yo sé que es una desgracia y que es un tipo malísimo, pero como es de mi equipo, no. A ver, que esto no funciona así en la geopolítica. En la geopolítica lo que hay son intereses y lo que hay es que tú defiendes los intereses de tu Estado. Y eso significa que le puedes estar apoyando en una cosa a un Estado y al contrario en otra. Los chinos tenían intereses y tienen muchos intereses en Rusia, también tenían intereses en Ucrania. Es decir, que también les compran cosas a los ucranianos y no por eso no es que no respalden a Rusia. Es decir, el caso tremendo de Turquía, que está en todos los lados. Es decir, Turquía le vende los Baitacar, los drones estos a Ucrania, pero también está con el tema del trigo y los cereales. Quieren montar con los rusos un hub para el comercio de gas a través de Turquía para Europa. Están a todas bandas. Es decir, hoy negocio con uno, mañana con otro, según me interesa. Bueno, pues es que esa es la realidad. Es decir, es verdad que el sultán Erdogan es especialmente dado a estas componendas, ¿no? A jugar en todas las mesas y estar allí. Y oye, tengo que vetar a Suecia, y a Suecia pues os sigo vetando para que no entren en la OTAN. O me dais algo a cambio, o si no, no entran. Es decir, así de claro. Pues bueno, pues este es el mundo real. Claro. No lo que nos venden esto de los derechos humanos y tal, no sé qué. Que por cierto, aunque solo sea apuntarlo, estamos asistiendo a una, no sé cómo llamarlo, revuelta, pero yo lo llamo, o sea, si tuvimos una primera etapa de descolonización, que en el caso de África la mayoría es en torno a 1960, en el siglo pasado, pues estamos asistiendo a un nuevo periodo que sería de descolonización, digamos, del neocolonialismo. Claro. Es decir, el neocolonialismo francés está ahora mismo hundiéndose en África Occidental de una manera como ninguno pensábamos hace un año. Es decir, es que la rapidez que lleva es tremenda y lo que vimos en la cumbre, por ejemplo, de Rusia y África fue espectacular. Las declaraciones del presidente de Eritrea, tremendas, es decir, con un análisis de lo más claro, lúcido. Las del presidente de Burkina Faso, atacando al imperialismo americano, el presidente Traoré. Es decir, lo que estamos viendo es espectacular y además todo apunta a que va a seguir en cascada. Es decir, ya en Senegal tuvieron que apoya a los franceses y que apoya a la ECOWAS y tal, tuvieron que meter al líder de la oposición en la cárcel porque hubo protestas por seguir a los franceses. Es decir, ojo, porque cada vez se abren más frentes en esta guerra. Bueno, solo Ucrania. Y además ahí con intereses absolutamente divergentes. Francia, que es el explotador neocolonial, es que lo de Nigeria es de vergüenza ajena, o del África Occidental. Países que estaban, que están hasta ahora, hasta que han dicho que no a Francia, dominados, entre otras cosas, por el franco que llaman CFS, el franco CFA, que es decir, aunque estamos en la Unión Europea, esta moneda es la moneda oficial de estos países que, como Níger, no tienen banco central ni moneda. Pues es Níger que el oro lo tienen en París, ¿no? Efectivamente.
París les obliga a tener la mitad de sus reservas en oro, en divisas, lo que sea, en el banco en el Banco Central francés, en París. ¿Esto qué es? Y solo pueden utilizar un 20% de esas reservas. Encima le dicen lo que pueden y no pueden hacer con sus reservas. No, o sea, es decir, es que esto es un neocolonialismo salvaje. Es decir, pero claro, esta gente está hasta las narices. Entonces, como los intereses franceses aquí divergen de los norteamericanos, o los norteamericanos de los franceses tienen una situación complicadísima y no saben qué hacer, y los norteamericanos igual utilizan la estrategia del caos, que también les viene. Es decir, caotizamos una parte del mundo, esto perjudica a los europeos, cosa que me encanta. Es decir, pues que Níger no mande uranio a Francia, estupendo. Esto es una manera más de que Francia se hunda y que se desindustrialice y que me traigan las empresas aquí, a Estados Unidos. O sea, que aquí no hay intereses conjuntos. Y yo no tengo grandes intereses en África, es verdad que tengo muchas bases militares y tal, pero bueno, eso se puede negociar. Y si esto lo caotizo, al final morirán los de siempre, es decir, los africanos, por desgracia. Y yo lo que creo es muchos problemas a Francia, pero también a China y a Rusia. No olvidemos, aunque China no se habla de ellos, pero es el principal socio comercial como el 90% de los países africanos. Y en Níger, en concreto, estaban en la explotación y construcción de oleoductos para sacar yacimientos de petróleo que se encontraron no hace demasiado a través de Benin. De Benin, que están con los de la ECOWAS, que esto es muy gracioso porque, en fin, esto dice Nigeria, no, vamos a invadir y tal, damos un ultimátum y tal. Todo esto es de risa. Invade quien puede, no quien quiere. Quiero decir, claro, es que no. Y todo el Benin que dice, sí, yo también voy con los de nigerianos y tal, y vamos a poner un batallón de 700 y pico hombres, 800, para que vaya a invadir en Níger. Ahora bien, el oleoducto ese que se está construyendo desde Níger hacia Benin, que tiene frontera conjunta, ese no se toca, ¿eh? Ese sí, eso se hace, que eso es dinero. Las cosas, a ver, no hay que confundir cosas, ¿no? Una cosa es que vayamos allí porque nos dicen los nigerianos que vayamos y los franceses y tal. Otra cosa es esto. No, esto no me lo toque, esto da igual. Esto, que esté quien esté, esto sigue. Para que veamos un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Y claro, pero dices, ¿y Nigeria? ¿Pero qué va a invadir Nigeria? Tiene unos 250.000 hombres. Bastantes problemas tiene ya Nigeria en sí. Más de 100 millones no, decir, de 100 millones, no, 200 millones ya creo que son de habitantes. Es decir, es el país más grande de África. Y ojo, ya salió, cuando el golpe de Estado de Níger, ya salieron los independentistas de Biafra diciendo, oiga, es que si el presidente de Nigeria se va a invadir Níger, nosotros vamos a redoblar nuestros ataques por la independencia de Biafra y en apoyo a Níger, porque apoyamos a Níger. Es que tienen a los yihadistas, otra casualidad, los yihadistas, que gracias a los occidentales han expandido por todo el Sahel, entre ellos debido a la caotización de Libia que hicimos tan maravillosa. El ministro italiano ha salido el otro día diciendo, después de todo lo que ha pasado, diciendo que quizá nos equivocamos con haber destruido Libia y haberlos cargado a Gaddafi y haber matado a Gaddafi, ¿no? Porque con la que se está liando, eso lo dicen ahora, ¿no? Que se equivocaron, cuando era más que obvio que caotizar Libia suponía caotizar buena parte de África a través del suministro de armas descontrolado hacia yihadistas y todo tipo de grupos. Bueno, pues ahora los yihadistas tienen, ya digo, en Nigeria, en torno al lago Chad, la parte nigeriana, como todo en torno al lago Chad, está el grupo Boko Haram. Pero esta gente va con los problemas internos que tienen, incluso de yihadismo. ¿Alguien se cree que están en disposición de invadir nada? Quiero decir, que tienen la capacidad de invadir algo. Por favor, seamos serios. Por eso han pasado del ultimátum, han dicho que sí pondrán sanciones, la ECOWAS, que si no sé qué, porque no hay capacidad real. Y porque tienen una serie de problemas enormes. Es decir, no nos engañemos. Claro. O sea, entonces, el presidente de Nigeria puede decir lo que le dé la gana y puede invadir el Polo Norte, que no va a ser. Es decir, porque es imposible. No tienen capacidad real. Y estamos hablando del país más poderoso de la zona. Aparte, luego de otros muchos intereses. Y los franceses, que están viendo cómo, porque no olvidemos, es que
se hablaba creo que de en torno al 45 al 50% del uranio de las centrales nucleares francesas venía de Níger. Es decir, Y cada foco, ¿no? Oye, y no tienen luz la mayoría de nigerinos no, y en cambio, mira nada más. Claro, es que el 80%, según se calcula, de los nigerinos no tienen electricidad. Es la que le roban los franceses con el uranio, que se lo quitan a unos precios. Yo me acuerdo ahora el precio, pero era una diferencia de 200 y pico algo, que lo vendían las empresas francesas, que son las que explotan ese uranio en Francia, y lo que le pagaban a los nigerinos era, me parece que era 11, no sé qué, dólares y tal. O sea, de 200 y pico a 11. Una cosa ridícula. Lo tengo por ahí el dato. Es que no me acuerdo si eran dólares o en euros, pero es que es un robo. Claro. Hubo una protesta en Francia, de nigerinos y tal, con el tema de Níger, y le preguntaron a un señor que iba allí protestando de Níger y dijo una respuesta maravillosa. Dijo, mire usted, yo soy inmigrante, yo he venido aquí a buscarme la vida y encima no me quieren, encima están diciendo que soy los inmigrantes en Europa, que si yo no vengo aquí porque quiera, yo vengo aquí porque en mi país, Níger, no me dejan vivir porque un estado que se llama Francia nos roba todo lo que tenemos. Nos roba todo. Si no nos robaran, yo estaría feliz y contento en Níger porque tengo uranio, porque tengo petróleo, porque tengo... Pero es que no me dejan. Lo dejo clarísimo. Si dejan de robarnos, de saquearnos, yo me volvería a Níger. Y no tendrían ustedes problemas con inmigrantes. Si hay inmigrantes es porque ustedes nos roban. Qué buena respuesta. Oye, sí. Has puesto el punto sobre la I, pero fantástico, porque tocar ese punto de la corrupción que se mueve como pulpo para todos lados y que por un lado vamos a invadir, pero por el otro no me toquen el negocio, es genial. Yo quisiera hacerte la última pregunta. ¿Cómo ves, pues ya la cuestión de guerra en Ucrania? Porque dijiste justo algo que está sucediendo, que la próxima ficha o jugada debe de ser de la OTAN de Estados Unidos, y justo hace unas horas se acaba de confirmar que ya Estados Unidos le da la aprobación para que envíe ya F-16 a Dinamarca y a Países Bajos, a Holanda. Entonces, ¿cómo ves las cosas? Porque en la historia de la operación especial de Putin, pues no ha habido una bajada hacia la paz, sino cada día que pasa es un anuncio en donde pues las cosas se ponen más complicadas, más belicistas. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Y lo dije con apóstrofe, ¿para dónde vamos? Fernando. Pues yo creo que lo que va a suceder es que ahora en otoño-invierno los norteamericanos harán una propuesta a los rusos en la que le concederán bastantes cosas que a ellos le dan igual. No olvidemos que desde el punto de vista norteamericano ellos ya han rentabilizado bastante la guerra de Ucrania, han conseguido muchas cosas, como decíamos antes. Otra cosa es los británicos, porque en esto también hay que decir, no hay unidad dentro de Occidente. Otra cosa es que se intenta escenificar cuando hay reuniones y tal, pero no la hay. Los británicos están, por ejemplo, por extender la guerra a otros países como Moldavia y utilizan a los polacos y a los bálticos para ello. No olvidemos que Polonia tiene ahora en octubre, me parece, elecciones. Es decir, que hay muchos intereses contrapuestos y que no hay unanimidad para nada. En el caso de los Estados Unidos, bueno, y lo que terminamos también haciendo los europeos, es decir, cuando veamos que ya la cosa es inviable y no se puede hacer nada, dejaremos tirados a los ucranianos, como hemos hecho siempre, es decir, hasta el último ucraniano, es decir, que lo maten, que hagan lo que quieran, que se queden con todo el territorio, da igual. Es decir, lo que hemos hecho siempre, es decir, abandonar a nuestros aliados y dejarlos tirados. Eso es una cosa histórica. Pero en esa propuesta, seguramente le dirán, bueno, ya lo están diciendo, ya lo están soltando por medios de comunicación. Bueno, a ver, Crimea la quedáis, porque bueno, ya Crimea lo dábamos por asumido, que es vuestro y tal, y va, venga, todo lo que tenéis ocupado y tal, el Donbass, también, y lo de Zaporozhia y Gerson, venga, también, hasta ahí. Y luego, hacemos una zona neutral, y algo así, ¿no? Lo normal es que los rusos les digan, pues va a ser que no. Es decir, que les digan un no, porque tal y como están las cosas, teniendo el viento a su favor, y encima, con un Zelensky, aunque sea ya retóricamente, pues no se lo cree ni él, sigue diciendo que su propuesta de negociación pasa por cumplir con la situación que había en el 91, dices, esto
ni locos. Es decir, lo más probable es que hagan una oferta y que los rusos les digan que no. Porque ahora mismo la situación favorece completamente a Rusia, que ya digo, que está muy cómoda en la zona defensiva, que está destrozando al ejército ucraniano, que cada vez tiene más problemas de todo tipo, que todavía no está ni mucho menos hundido, y que además está sometiendo a Ucrania a un endeudamiento y a una situación tremenda. Yo creo que va a haber eso y que Ucrania cada vez va a estar, después de que termine esta ofensiva en fracaso rotundo, esta segunda parte de la ofensiva, cuando ya no les quede más tropa entrenada, que lleven los F-16 o no, sí que da igual. Quiero decir, esto es el concepto muy de Hitler de las armas milagrosas. Al final Hitler, en el año 44, 45 y tal, cuando empiezan a sacar las V2 y todas estas cosas y los aviones a reacción, como el Messerschmitt 262, que ya has perdido, que ya te da igual. Es decir, ya habías perdido. Es decir, pues esto es igual. F-16 tampoco no le están dando una espada láser de la guerra de las galaxias, no. Claro. Es decir, no... lo van a derribar igual. Quiero decir que si es que la capacidad, las capacidades entre Rusia, entre la capacidad de producir armamento y lo que le pueden dar los occidentales, es que es enorme. La diferencia, quiero decir, a favor de Rusia. ¿Que mandan F-16? Pues lo mandarán. Bueno, ¿qué lo van a mandar? ¿No aventarán a los polacos? ¿A los polacos no los aventarán? Dice, bueno, pues ya se acabó el ejército ucraniano, ahora va a Polonia. Es una de las opciones. Que utilicen a los bálticos y a los polacos para crear algún lío. Ahora los polacos, como están en elecciones, están ahí más bueno, con su dialéctica esta, o su discurso antirruso y tal, pero bueno, yo si fuera, pero esto es una opinión personal, que no digo que esto lo vayan a hacer los rusos o piensen así. A mí me parece que darles a los polacos la parte de Ucrania occidental sería un regalo envenenado. ¿Por qué? Porque no olvidemos una cosa, lo único que tienen en común ahora mismo ucranianos y polacos es su odio a los rusos, pero tienen, vamos, es decir, entre ellos también se odian. Quiero decir que las diferencias son enormes y porque además, es decir, y de vez en cuando lo sacan. En la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ucrania hace una serie de matanzas, etcétera, de polacos, pues es que se mata a unos 100.000 polacos y judíos en la zona de Volhynia y en la zona de Galicia y eso no lo olvidan. Quiero decir, de hecho ya hay polacos diciendo que estos señores ucranianos mejor que se vayan a la guerra ya a Ucrania. No pensemos que, y además serían un montón de millones, con lo cual eso crearía un partido, digamos, ucraniano para defender los intereses ucranianos dentro de Polonia y que es un regalo envenenado. Claro, la manzana. Y generaría tensiones internas entre la población polaca y ucraniana, que ya las hay, que ya ha habido enfrentamientos y problemas, porque no vamos, para nada. O sea, es que no quieren los polacos a los ucranianos ni verlos en pintura. Claro. O sea, porque... Caray, bueno, todos se odian, igual que en Transnistria, igual que en Moldavia, igual todos ahí contra todos. Bueno. Oye, Fernando, pues muchísimas gracias por esta mega explicación, como siempre un deleite hablar contigo, platicar contigo, conversar contigo. La cereza del pastel, un ejercicio intelectual. Fernando, escoge una palabra para capitular el programa de hoy. Y 20 segundos, ¿por qué escogiste esa palabra? A ver, pues yo diría cambio. Y cambio porque estamos en un cambio de época. Es decir, ha acabado una época, hay quien no se da cuenta que es la OTAN y los europeos y el mundo occidental, que es la época de la Guerra Fría que terminó con la desaparición de la Unión Soviética. Estos siguen todavía pensando que pueden dominar el mundo y eso se ha terminado. Es decir, eso se ha acabado. Y lo que estamos viendo es la decadencia absoluta de Europa y también de Estados Unidos, aunque digamos va más tarde, o sea, todavía tienen más recursos y más capacidad, pero el tiempo de dominio de los anglosajones está tocando a su fin. Estamos terminando una época y vendrá otra, ya veremos cómo es, pero ese tiempo de 3 siglos, primero los británicos y luego los norteamericanos de dominio anglosajón, se está acabando. Pues genial, muchísimas gracias, Fernando, de verdad es
Gracias, te agradecemos mucho de corazón. Gracias a ti. No, gracias y pues lo mejor para ti, para toda tu familia siempre y gracias a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, en tu tablet, en tu teléfono, en tu móvil, en tu celular, en la pantalla. Gracias y te agradecerán mucho, Fernando. Siempre te agradece mucho la gente en América del Sur, en Estados Unidos que nos ven mucho. Dice, salúdenme a Fernando Moragón porque siempre nos vamos con un buen sabor de boca y comentamos entre la familia y los amigos. Gracias, Fernando. Abrazos y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias.